Muchas Buenas tardes. gracias por su presencia. Estamos complacidos de que nos acompañen y hoy tenemos un tema que nos resulta, para al menos en lo personal y creo que a varios, de importancia porque son temas que a nosotros, los ingenieros que estamos acostumbrados a los temas duros y a las fórmulas y a todo eso, nos resulta un poco cuesta arriba y más aún si ya tenemos varios años en el circo. Entonces, y han salido cosas nuevas que se han incorporado, que son necesarias, por supuesto, sin duda, y que nosotros no las manejamos, y si las manejamos hasta por ahí nomás de lo que escuchamos. Pero hay personas que se han dedicado, que han gastado su tiempo en capacitarse y adquirir las competencias y que por supuesto colaboran en los procesos necesarios para materializar los proyectos y que por supuesto ahora también son parte importante de la generación de las respuestas que la sociedad nos pide como proyectos de primero inversión y después de explotación. Había consideración de eso, tenemos a Carolina, a la cual saludo y le agradezco su presencia. Muchas gracias, Ella, Andrés. Carolina, es abogado de la Universidad de Chile. Posee más de 15 años de experiencia en minería. Ocupó cargos de liderazgo en asuntos corporativos, comunidades y asuntos indígenas en BHP. Posee habilidad de conectar a las empresas con las expectativas del entorno y fortalecer la acción colectiva. Actualmente es directora ejecutiva de Pumori Consult, empresa consultora en temas de sustentabilidad y minería. Carolina ha estado ligada a la minería, ya que su familia y su padre es chuquicamatino y metalurgista. Así que nos conoce bien y algunos de ellos que están aquí también la ubican de pequeña. Nos va a presentar Carolina el tema gestión de grupos de interés, stakeholders, para la viabilidad de proyectos mineros. Carolina, por favor, es toda Muchas tuya gracias. la escena. Muchas gracias a todas y todos los que están conectados y por tener esta oportunidad de conversar. Lo que vamos a ver y vamos a partir por... les voy a mostrar la agenda, es primero ver contexto global y minería. Es súper importante que pensemos que en esto, ya sabemos por COVID, ya sabemos por la guerra en Ucrania, hay un montón de señales de hace 10 o 20 años atrás de lo conectado que está todo y que al final lo local, lo nacional y lo global viene más o menos al mismo tiempo. Uno puede pensar que los procesos en Chile son específicos para Chile y que nuestros problemas y soluciones son únicos y la verdad es que se dan prácticamente al mismo tiempo a nivel micro y a nivel macro. Entonces, y eso es una tremenda oportunidad, porque de eso aprendemos en el mismo momento y de alguna manera también nos baja un poco el estrés y la tensión, saber que este tema, hay muchos temas que ya se han abordado y hay muchos temas de los que uno puede empezar sobre los que montarse para encontrar soluciones. De ese contexto global y minería, después vamos a ir a los temas más básicos de la gestión de stakeholder, y acá voy a pedir disculpas, me voy a ir a los temas más básicos y después vamos a ir avanzando un poquito más, pensando que tenemos que nivelar un poco la información. Vamos a volver después a tendencias y normativa internacional, de nuevo, porque para los temas básicos de la gestión de stakeholder, porque tenemos un contexto global y tenemos minería, hay mucha normativa internacional que hay que estar alerta porque va a llegar muy rápido y de hecho, aunque no la conozcamos, ya está incidiendo en las relaciones con los clientes de la minería en Europa, en el fondo con los productores de herbolaria, con los consumidores de cobre. Entonces hay cuestiones en que
no está en normativa nacional, pero ya está en normativa a nivel europeo. Y después vamos a ver pueblos indígenas y consentimiento, que tiene que ver, que termina siendo, después de que veamos toda esta línea, vamos a ver que pueblos indígenas y consentimiento también es una parte súper importante del relacionamiento con stakeholders, dentro de un campo que se amplía mucho más. Entonces, vamos a... En las tendencias globales hay algo que se habla mucho en el grupo de minería ética y que hemos hablado también en los jueves mineros, está todo el tema de la... Tenemos que pensar en 3 pilares o en 3 campos. Hablamos mucho de emergencia ambiental, pero también tenemos que pensar en los temas sociales, en temas de desigualdad y en los temas de gobernanza, que son la desconfianza en instituciones. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico global y que sirve mucho pensar en lo local, a nivel súper micro, y lo global, resulta que la emergencia ambiental hay conciencia de cambio climático, de temas de biodiversidad y de manejo de residuos a nivel global. Hay conciencia también súper evidente de los temas de desigualdad. Y los temas de desigualdad son intercomunidades, países o a nivel ya más amplio geográficamente y intra. Entonces uno puede pensar que, por ejemplo, o sea, tenemos desigualdades a nivel de un poblado, a nivel de una ciudad de provincia, a nivel de la región metropolitana, que cada vez se van notando más las separaciones entre un grupo y otro, y que no es solo sabemos también que no es solo ingresos socioeconómicos, sino que es acceso a servicios, acceso a toma de decisiones, y de a poco, que lo hemos vivido en Chile, una falta de diálogo y conexión entre un grupo y otro, que lleva a la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos de representación. Eso pasa también a nivel mucho más global, y por eso se ha empezado a hablar mucho más fuerte del sur global versus los países en desarrollo. Entonces, tenemos también claras diferencias en ingreso, en acceso al desarrollo, que va más allá de la capacidad específica de cada país o de los recursos naturales de cada país, sino que se empieza a ver como un orden en que la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de llegar al desarrollo es mucho más compleja que solamente si te tocó o no te tocó nacer en un país o tener un modelo político apropiado o no apropiado. Es mucho más complejo que eso. Es entonces el diagnóstico. ¿Cuáles son las respuestas que se han empezado a dar a nivel para abordar esta emergencia ambiental, la desigualdad social y la desconfianza? Surge a nivel de empresa y de instituciones el concepto de ESG, por las siglas en inglés de Environment o Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza, que apunta precisamente a eso, a lo que hablamos después de este diagnóstico de estos 3 pilares que están en crisis, y a lo que apunta particularmente es a revertir y reformular para salvar el capitalismo y para salvar el modelo de desarrollo económico. Hay una conciencia súper clara de que cualquiera de estas 3 cosas que no funcione termina afectando al modelo de desarrollo económico en el que está instalado en el capitalismo. O sea, ya no hay modelos alternativos, pero si este no funciona, se termina generando crisis mucho mayores. Y acá le agregué peligro de transformarse en moda y perder credibilidad. ¿Por qué? Porque termina siendo a nivel, sobre todo de países desarrollados, tan importante tener un sello verde o tener un sello ESG, que muchas empresas empiezan a reportar iniciativas, a armar, no sé, pues, campañas publicitarias o distintos temas que terminan confundiendo. Y la preocupación parte porque, y lo vamos a ver después, porque empiezas a haber una regulación al respecto. No es solo reputacional, tiene incidencias financieras mucho más relevantes de las que podemos pensar si alguien tiene o no tiene este sello ESG,
y el peligro de que se empiece a transformar en puro marketing. La respuesta también a nivel institucional ha sido interconectar los tres pilares: medio ambiente, sociedad y desarrollo económico. ¿Por qué? Yo creo que algo podemos pensar de los distintos, y para minería es súper importante. De alguna manera, lo tradicional ha sido ver un trade-off entre desarrollo económico y protección medioambiental, o entre desarrollo económico y protección de población vulnerable. Uno dice, voy a traer este proyecto importante que va a generar inversión, que va a generar empleo, que va a generar tributo, y lo malo es que voy a tener un impacto medioambiental, pero de alguna manera compenso esos dos. La tendencia ahora es decir, no, lo tienes que ver todo junto desde el principio. No puede ser que porque haces una cosa bien, la otra no resulta. Y yo creo que un ejemplo importante, de hecho, es que lo estábamos conversando antes en la previa, la Fundición Ventana. El cierre de la Fundición Ventanas debería haber sido todavía hay tiempo por supuesto, un tema que viene tan de la mano en que en el fondo las preocupaciones del sindicato y del empleo y de la generación de actividad económica en Quintero no puede ser a costa de, no puede ser que la protección medioambiental sea a costa del empleo, y menos puede ser que la protección del empleo sea a costa de la protección medioambiental. Todo tiene que ir en conjunto, y acá es donde empieza a ser súper importante y donde tiene mucha relevancia para el Instituto de Ingeniería de Minas, que acá es donde se necesita innovación. Lo que se está buscando a nivel global y lo que está súper fuerte, y por eso termina siendo tan un caso de negocio, se necesita hacer empresa y hacer ingeniería de una manera muy distinta, porque es una manera de pensar que es más transversal y horizontal y multifoco que monofoco. No sé si, yo no soy ingeniera y no lo podría explicar, pero en el fondo la cantidad de variables que tienes que incorporar es mucho mayor, y ninguna de las soluciones anteriores funcionarían cuando tienes que tener todo esto a la vez. Los humanistas por su lado no son capaces de resolverlo, los ingenieros por otro tampoco, y ninguna de las maneras anteriores es posible. Y otra cosa que aparece acá también súper relevante, que no está tan relacionada con esto específico, pero también con innovación, es que la transición energética es la que se ha tomado la agenda en particular para responder a la emergencia del cambio climático, pensando y acá viene la oportunidad para el cobre y la oportunidad para Chile, y de alguna manera, y esto es algo que se está conversando también mucho, la transición energética, el peligro que tiene es que sea solo transición energética, porque es más fácil enfrentarlo así, es más fácil pensar, pasamos de combustibles fósiles a energías renovables, sin pensar en el tema de equidad social, sin pensar en biodiversidad, sin pensar en un montón de otras cosas que vienen aparejadas. Entonces, la transición termina siendo lo más urgente porque es el cambio climático, pero el riesgo es que por tapar un hoyo generemos un montón de otros más. Entonces, como necesita de nuevo siempre estar pensando en los tres pilares. Y los stakeholders, a nivel global y también a nivel local, siempre van a ser los primeros que empiezan a mover la agenda y que empiezan a instalar temas, son las comunidades impactadas, las ONGs, la sociedad civil. Depende nomás de qué tanta capacidad de organización y de vocalizar tengan, pero siempre es ahí donde parten las tendencias. Pueden demorarse 10, 20, 30 años en instalarse, y en el caso del cambio climático fueron como 20 o 30 años, en el caso de los temas de género más, pero es ahí donde están las primeras señales, y es ahí donde en el fondo cualquier compañía tiene la capacidad, si está dispuesta a escuchar, de ver cuáles son las tendencias a futuro. Los organismos internacionales, porque
porque son más permeables también a las ONG y a la sociedad civil y a los temas políticos a nivel global. Y el otro stakeholder que aparece súper importante y relevante en estos temas son los fondos de inversión. Y esto es súper importante porque al final, antes incluso que las empresas que están en un territorio y que las autoridades locales y nacionales, fueron los fondos de inversión los que empezaron a levantar las alertas y los que empezaron a decir, desde un fondo de inversión como BlackRock, por ejemplo, que ha sido súper claro en las exigencias, a decir, ¿sabes qué? Mis fondos y mi inversión es a largo plazo. Y los riesgos que hay asociados a este diagnóstico, a esta emergencia ambiental, desigualdad, desconfianza en las instituciones, son muy grandes como para que no se gestionen y para que pensemos que podemos seguir actuando de la misma manera. Entonces, los fondos de inversión, los accionistas y las clasificadoras de riesgo terminan siendo uno de los stakeholders que han movilizado mucho más cambios que los que fueron capaces de movilizar las ONG y los organismos internacionales. Porque tienen el bolsillo y porque en el fondo le avisan. Yo te diría, yo creo que fue como el 2017 o 2018 que BlackRock hizo su primera carta a las empresas donde BlackRock invierte diciendo, nosotros ahora necesitamos que las empresas tengan estándares de sustentabilidad, tengan estándares de derechos humanos, y esta es la línea. Y eso generó un movimiento a nivel de multinacionales que no se había visto nunca antes. A pesar de que eran problemas que las mismas compañías asumían que existían y que estaban tratando de enfrentar. El tema del bolsillo y de los accionistas fue mucho más importante. Y acá algo que vamos a ver después viene a propósito de esto, de los fondos de inversión, y a propósito de lo que hablaba antes, del peligro de que los estándares ESG se transformen en moda, vinieron normas mucho más específicas en la Unión Europea y en la SEC en Estados Unidos, en temas de reportabilidad y qué es lo que las empresas tienen que informar. Y los otros stakeholders, los clásicos, las empresas y las autoridades locales y nacionales. Y pongo empresas porque en el fondo nosotros somos parte de este grupo de stakeholders. No es que todos esos sean los stakeholders de la minería o de las empresas. Vamos entonces a la siguiente. No veo si hay alguna pregunta. Continúa, Carolina, no hay consultas aún. Bueno, entonces, pasemos ahora a gran minería. ¿Qué es lo que habilita que la gran minería? Todos sabemos que la gran minería son grandes inversiones y muy largo plazo. Entonces, la capacidad de ver a futuro y la capacidad de estar seguro de cómo van a ser de cuál va a ser el retorno medianamente, de que va a haber cierta estabilidad, es súper relevante. Y como habilitadores, lo básico, si vamos a lo más básico, está todo el tema regulatorio, leyes y reglamentos, pero no solo que existan esas leyes y reglamentos, sino que además existan instituciones robustas que sean capaces de implementarlas y de entender esta regulación. No es solo a nivel de legislativo que necesitamos leyes bien hechas, sino que necesitamos instituciones del Ejecutivo que sean capaces de entender e implementar. Y lo más importante, en la base de esta pirámide, necesitamos una opinión pública conocedora de lo que pasa. Mientras los chilenos en general no conozcan lo que es minería y no entiendan los procesos y sepan cómo funciona una operación minera, incluso por muy robustas que sean las instituciones, los vaivenes políticos van a hacer que el político responda a la opinión pública. Y si no es conocedora, va a responder según las expectativas y las perspectivas de esa opinión pública. Entonces ahí es donde está, y ahí es un tema que va más allá del manejo stakeholder, pero que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos todos, y que de hecho Codelco podría ser uno de los jugadores clave, porque es la empresa más conocida en Chile, de cómo se conoce o no se conoce lo que está pasando en minería, y ahí tiene mucho que ver también en cuán diversa es
el perfil de la persona que es trabajadora, proveedora y comunidades asociadas a minería. Pero esto, cuando pensamos en leyes y reglamentos, instituciones robustas y opinión pública conocedora, en realidad tenemos que incluso pensar más allá y pensar en un entorno regulatorio o rayado de cancha que es mucho más que las normas. El rayado de cancha lo que tiene es, y que tiene que entrar en la juguera, y por eso es que tenemos que siempre estar pensando de manera como más transversal y horizontal, como si estuviéramos navegando por la web. Hay activismo, hay la responsabilidad de reportes financieros y no financieros, las leyes y reglamentos, las disputas judiciales, los compromisos corporativos de las empresas que empiezan a tratar de subir sus estándares, las clasificadoras de riesgo, las licencias ambientales, que no necesariamente, no solo por tener una licencia ambiental tienes asegurada la continuidad. Los estándares internacionales, las declaraciones públicas, los procedimientos sancionatorios, los convenios bilaterales, las campañas publicitarias. Todo eso entra en la juguera y todo eso uno tiene que de alguna manera canalizarlo. Pero no se preocupen porque se puede. Y además tenemos que pensar que la gran minería no es por tamaño, por largo plazo, por característica. Toda actividad humana impacta. Todos decimos que toda actividad humana impacta el medio ambiente, impacta socialmente, genera un desarrollo económico. Pero el nivel y el volumen en minería es mucho mayor. O sea, el PIB de un país y de un país como Chile y de las regiones mineras es fundamental. El IMASEC, cuando hay o no hay huelga en escondida, se mueve. Y eso ninguna otra industria es capaz de generarlo. Que suba o baje el precio del cobre y que como contrapartida inmediatamente suba o baje el precio del dólar y se cumpla o no se cumpla con el presupuesto fiscal, es un impacto súper relevante. Y eso tenemos que tenerlo, y esa es una de las cuestiones que a veces se entiende, pero también se tiene que entender como responsabilidad por parte de todos los actores. Entonces tenemos en economía, en medio ambiente y en sociedad impactos que son mucho mayores que cualquier otra industria. En economía yo creo que estamos claros cuáles son el aporte y los impactos, en medio ambiente también, en sociedad también. Pero ahora viene el tema de cómo se inserte, cuál es la responsabilidad. Tributo, inversión y divisas, está todo el tema de las instituciones robustas, de cuál es el modelo que sirve para minería y para el país. Pero cuando pensamos en infraestructura ya tenemos que pensar que tiene que ser compartida. Si en su momento las desaladoras, por ejemplo, se pensan solo para el proyecto minero, cada vez menos va a ser viable eso y tampoco va a ser inteligente pensar siempre en infraestructura de a uno, por huella, por todo. En tecnología tenemos que pensar en el futuro del trabajo y la generación de capacidad. Es tan importante el aporte que tiene que seguir habiendo oferta de valor y el riesgo es que esa oferta de valor no se cumpla. Si generas tecnología y no hay generación de capacidades y no hay diversidad, equidad e inclusión, aparejada a eso. Mujeres, estudiantes de regiones, que sean, en que esté siempre pensado que esa tecnología esté en línea. Y empleo lo mismo. Ya no podemos pensar que la única oferta de valor de la minería está en la economía. Tiene que estar en medio ambiente y en sociedad y tiene que ir todo de la mano como hablaba. Y en sociedad, las características de la minería es que esté en zonas apartadas. Yo diría que la excepción podría ser Teniente y los bronces acá arriba. Pero igual son zonas apartadas y mientras más cerca esté, hay más desafíos también. Por lo mismo, por ser zonas apartadas, hay ausencia de Estado. Cuando entra un proyecto minero, los servicios a los que acceden esas zonas apartadas son muy, muy bajos y hay población vulnerable y hay pueblos originarios. Y por lo mismo el impacto positivo o negativo es súper relevante. En zonas apartadas se asume que tiene que haber conectividad
en ausencia de Estado, tiene que haber fortalecimiento institucional y una alianza pública-privada, porque de lo contrario termina siendo la operación minera la responsable la responsable política de cómo funciona esa zona, esa zona apartada. No, cualquier intervención tiene que ser en conjunto con el Estado y con un fortalecimiento institucional. La población vulnerable tiene que ser priorizada y no invisibilizada, y los pueblos originarios tiene que haber un reconocimiento. Eso es como más o menos lo que... Y en muchos casos esto, principalmente cuando pensamos en operaciones antiguas, no necesariamente se dio, ni se sigue dando. Tal vez conectividad puede ser porque terminan usufructuando de la conectividad que la operación minera misma necesita, pero muchas veces no necesariamente se da. Y como desafío, de no reducir impacto negativo, actualizar la oferta de valor, integrar los 3 pilares y como súper básico un imperativo de innovación, en que la innovación lo más importante también es como parte, y parte importante de la innovación es tener distintas miradas. Vamos ahora, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario para pasar al siguiente, ¿no? Sí, Sergio. Yo tengo. Aquí hay uno O sea, ya. lo que pasa, vuélvete a la anterior un poquito, Carolina, please. Esa. Lo que pasa es que aquí está todo incluido y hay 3 conjuntos que hacen un subconjunto chiquitito. Y parece que en ese subconjunto chiquitito es donde hay que moverse, porque todos los otros son puras restricciones. Entonces, para que este subconjunto chiquitito sea ojalá lo más grande posible, porque esa es la idea, por la medida de que uno de ellos tira uno de sus subconjuntos para afuera, el triángulo chiquitito empieza a achicarse y finalmente terminamos perdiendo todo. Entonces hay que agrandarlo. Entonces, por ejemplo, uno dice, oye, dice pueblo originario. Dices correr esto para acá. Ya, entonces En te el quería fondo sea un preguntar, solo círculo. te quería preguntar, Carolina, en la realidad actual, ¿estamos muy lejos de esto? ¿Se pueden compatibilizar? Porque están digamos, los odios desatados, ¿ah? Están las fauces desatadas y las manos estiradas para agarrar plata de repente y no miran el globo. ¿O estoy equivocado? Yo creo que todos estamos todos con el desafío de integrar estas 3 cosas. Y el problema es cuando se ve desde un solo punto de vista, cuando nos paramos desde la economía a ver medio ambiente y sociedad, cuando nos paramos desde medio ambiente a ver economía y sociedad. O sea, de hecho, hay muchos temas, por ejemplo, para medio ambiente, en que hay cuestionamientos que iniciativas medioambientales no están considerando el bienestar de las comunidades vulnerables donde la iniciativa medioambiental está. No sé si va a eso. Y es un tremendo desafío y estamos lejos, pero hay urgencia y vamos a ver que cada vez más hay requisitos de que los cumplas. Entonces, puede que estemos lejos, pero para eso también están los ingenieros, para que se le ocurra la manera de que se integren esos 3. Y también pensemos que sociedad, zonas apartadas, y vamos a ver después, la desigualdad que se ha producido hace que muchos de los grupos y la desconfianza en las instituciones y el tema de cuánto eventualmente sentir que el pago a una comunidad es para que aguante impacto en medio ambiente también genera todos esos problemas. Vamos a ir ahora a la segunda parte, que es más específica de lo básico de la gestión de stakeholder, y acá les voy a mostrar, aparece en pantalla el cuadrante de poder e interés, o influencia e interés. No sé si alguno ha usado este cuadrante alguna vez para los proyectos, para pensar en cómo ¿alguno lo ha ocupado alguna vez?
¿Nunca? Qué bueno. Perfecto. Mario, ¿sí? Ya. Ah, no, que no, ya. Bueno, esta matriz se usa para la gestión de grupos de interés en todo tipo de proyectos. En la práctica, lo que puede ser internamente a nivel organizacional o externamente. O sea, en temas laborales, en temas incluso de ventas o de marketing, uno piensa en tus stakeholders y hay un grupo que tiene un alto poder de decisión o de influencia para que tu proyecto sea exitoso o fracase, y otro que tiene bajo poder. Y hay otro grupo, y ese mismo stakeholder puede tener mucho poder, puede tener mucha capacidad en términos de que tu proyecto sea exitoso o fracase, pero que no le interese, que ni sepa lo que estás haciendo. Y por el contrario, y ahí es donde nos quedamos en los jugadores clave, pues puede haber un grupo que tenga alta capacidad de tomar decisiones o alto poder y alto interés en lo que va a pasar. Entonces, la manera tradicional es que uno se hace una reunión lo más amplia posible, piensen cuáles son el proyecto, cuáles son los impactos del proyecto, los beneficios del proyecto, y empiezas a hacer una lluvia de ideas de cuáles son todos los stakeholders o los grupos que podrían estar interesados en el tema y que pueden afectar que tu proyecto aparezca o no aparezca. Y a todos los que están acá, que identificas que están acá, es a los que gestionas de cerca y los calibres también para saber si son opositores o favorables a tu proyecto. A los que tienen alto poder, pero bajo interés y que no te interesa moverlos al cuadrante de los jugadores clave, los mantienes satisfechos de alguna manera. No les generas una preocupación. Entonces, salvo que sea alguien con alto poder que te sirve mucho moverlo hacia la derecha, lo dejas ahí tranquilo, pero te preocupas de que no se le genere una preocupación, no le revuelvas el gallinero, que la cuestión esté bien a mí. A los de bajo poder y bajo interés los monitoreas a través de encuestas, a través de focus group, a través del boca a boca, de saber qué está pasando con los grupos que están acá, y a los que tienen alto interés pero bajo poder, los mantienes informados. Este ha sido un cuadrante que se ocupa, yo creo, en los mecanismos de relacionamiento con stakeholder 10, 15, 20 años atrás. Una cuestión que está siempre ahí y sobre esta base uno genera la frecuencia de reuniones, quién es el que a quién llamas, a quién le toca atender a un stakeholder específico, cómo y para que el proyecto se apruebe y para presentarlo al proyecto, también te estás preocupando de demostrar gestión al respecto. Pero ¿qué pasa con esta? Que es un cuadrante que a mí me encanta porque sirve muchísimo para demostrar que la gestión de stakeholders no es solo intuitiva, sino que tiene una metodología detrás. Igual esta metodología tiene que ser repensada. ¿Por qué? Porque quedan muchos grupos vulnerables, van a quedar fuera de esta matriz, porque no tienen capacidad de tomar decisiones. Pero resulta que por temas de derechos humanos y por temas también de viabilidad y continuidad del proyecto más adelante, los deberías tener ahí igual, y no tenerlos solamente como mantener informados, sino que generar otro tipo de relación. Lo otro es que lo que hablamos, hay desconfianza en las élites, entonces tu evaluación de quienes tienen alto poder ahora es mucho más líquida que la que había antes. Ya no hay intendente, un gobernador, un diputado o el director del servicio que corresponda, puede que no tenga ningún poder, y cuando se hacen los mapas de poder te vas dando cuenta que el que uno asume que autoridad formal tiene mucho poder empieza a estar mucho más abajo. Y los que están más arriba son grupos que son móviles y que no tienes cómo diferenciarlos e identificarlos. Entonces, en general lo que pasa ahora es que aumenta la cancha y aumentan los jugadores clave, y eso que pasa en minería pasa en otros proyectos y le pasa a los políticos y le pasa a las organizaciones y le pasa a todos a la vez. Y lo otro también es que, también por estándares de derechos humanos, se deja de hablar de grupos de interés
que es un grupo en el fondo es un grupo que está interesado en el tema, pero está siempre visto desde el titular del proyecto, y empiezas a pensar en titular de derecho, que puede que esté por acá abajo, más abajo del mantener informado y más abajo del bajo poder y de interés, pero igual lo tienes que tener considerado, y termina siendo un titular de derecho y no moviéndose bajo esa lógica. Entonces pasamos a otra manera de pensar la relación. En vez de este cuadrante, en que la compañía, en que la compañía minera está afuera del gráfico gestionando sus stakeholders, pasa a ser un círculo en que están todos metidos. Y en que lo que tradicionalmente nosotros veíamos como para aprobar un proyecto, que era lo que sí o sí tenía que estar, que era la compañía minera, por supuesto, el legislador, gobierno y servicios públicos, y después más adelante, no desde el principio, comunidades locales, principalmente porque para los proyectos había que tener participación ciudadana, eso se amplía muchísimo más. Y tienes que estar pensando también en los trabajadores y en cómo conocen el proyecto y cómo se involucran con el proyecto, en las asociaciones gremiales, en los proveedores, en los pueblos originarios, por supuesto, como un ente distinto de las comunidades locales, en la sociedad civil y en los fondos de inversión, entre un montón de otros stakeholders. Tienes que pensar también en igualdad sustantiva, que es algo que se habló harto también y que se va a seguir hablando a propósito de la nueva constitución. Igualdad sustantiva, ¿por qué? Porque no basta que tú digas, le doy acceso, le doy derecho. Tienes que asegurarte que están las condiciones para que efectivamente haya acceso a la toma de decisiones y haya capacidad de conversación y de levantar preocupaciones, que no se te quede nadie abajo. Y eso mismo requiere cambios en la manera de establecer metas, en cómo planificas, en cómo priorizas. Y también, que es difícil para todos, es asumir que tienes que incorporar a todos estos grupos muy al principio, en el diseño, con lo desordenado que puede ser. Porque finalmente no es desordenado, es otra manera de configuración nomás. Y eso es lo que tenemos que entender. No es que sea desordenado, es que tenemos que darle una estructura que no es la que conocemos. Y cuando se hace, ayuda a que esta alineación entre aspectos ambientales, sociales y económicos tenga sentido, y tu oferta de valor sea más allá que pagar impuestos, que generar empleo. Pensemos también que la mayoría de los proyectos ahora son continuidad de proyectos. Nos gustaría que hubiera mucho más proyectos verdes o desde cero, pero la mayoría son continuidad de proyectos, entonces la oferta de valor es marginal. Si uno piensa que si siguiéramos la figura como está, y acá el aporte de la innovación. Eso es entonces en... ¿Qué me cuesta pasarme? Ahora no están viendo nada, me tinca. ¿Ven algo? Sí, una laguna con algunas nubes. Esa no es. Esa no es. Ahí está, ahí está. Eso es en... Esa es la que vimos cerca de recién. Pichilemu. Cerca de Pichilemu. Ya. Y ahora vamos a las tendencias normativas internacionales para ir un poquito más rápido. Y me cambio a otro lado de nuevo, pero que también nos sirve mucho para pensar en los desafíos de cómo se gestionan. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos es un documento de la ONU que se formalizó en 2011 y que partió a fines de los 90 por un cuestionamiento en temas de derechos humanos de cuánta responsabilidad y cuánta gestión y cuánto se le podía pedir a las empresas en temas de protección de derechos humanos, y en particular a las empresas multinacionales, que por tamaño tenían una capacidad y un impacto mayor que incluso algunas veces que regiones enteras o que países enteras, que el PIB de una empresa podía ser mayor que el PIB de la región o de la localidad donde estaba inserta. Entonces, es un tema que generó mucha tensión y que finalmente se canaliza y se logra un acuerdo a través de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Hay un montón de desarrollo más allá de pero así que me voy a saltar cuestiones que pueden ser
básicas, y me disculpan los que lo conocen más, pero para los que conocen los objetivos de desarrollo sostenible, que son estas metas al 2030, que muchas empresas están reportando, esto es distinto. Y en la práctica es en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que los fondos de inversión y las regulaciones están preocupadas de que se reporte y no en los ODS. ¿Y por qué? Porque lo que ve esto es el impacto que tiene la empresa. Y pensemos en derechos humanos, no pensemos por favor en detenciones o en tortura o en ninguna de esas cosas. Pensemos en derecho al agua, medio ambiente, derecho a trabajar en un ambiente digno, son bastante más generales. Y dentro de eso el tema de los pueblos originarios aparece como un derecho humano relevante. Y lo que se dice acá es que una empresa impacte derechos humanos no se compensa, no empata con que tenga compromisos a los ODS, porque tiene que partir por su propia área de influencia. Y de hecho hay normativa que dice, si usted, a propósito de toda esta cosa de lo comercial o de lo marketing que puede ser el ESG, si usted va a reportar que tiene, a propósito de todo lo que hay de la AIA o las mismas empresas diciendo yo sí tengo una responsabilidad medioambiental o yo sí tengo una responsabilidad con la sostenibilidad de los 3 pilares, le dicen, ok, entonces indíqueme qué está haciendo en esto, en su área de influencia, indíqueme cómo maneja los impactos en este y en este aspecto, y cómo está implementando los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y eso ya lo está haciendo desde este año, una normativa que es la taxonomía de la Unión Europea, que le pide a una serie de empresas, la mayoría que cotizan con gatillantes que son si cotizan o no cotizan en bolsa, cuántos trabajadores tienen, y una serie de otras cosas, y que están en proceso en Canadá, en Reino Unido, todas las economías del sudeste asiático y en Japón. ¿Y por qué decía que va a llegar directo a Chile? ¿Y por qué por qué hace sentido que todas las empresas mineras estén subiéndose a este carro? Porque ya tiene un efecto en la cadena de suministro. Y por ejemplo, a las empresas de litio y las empresas de automóviles ya les están empezando a pedir esto, porque saben que no pueden generar estos vacíos y porque hay una preocupación por estar en la lista de las que tienen estándares ESG o estándares de sostenibilidad y no quedar afuera. Lo que antes aparecía como un tema reputacional, ahora se transforma en un tema de atraer inversiones, porque no es solo reportabilidad financiera, sino también reportabilidad no financiera. Entonces ahora es solamente informar, pero en la medida que informas y que lo mapeas, lo puedes mostrar. ¿Y qué es lo que significa esto y qué es lo que tiene que ver con el tema de relacionamiento con stakeholders? Primero es que cambia y también pensar que es derechos humanos al interior de la empresa y en la empresa en relación con su entorno. Cambia el foco del riesgo. Siempre los proyectos y siempre estos temas de sostenibilidad se han visto como un riesgo para la empresa. Cuando la empresa produce un impacto, el problema es que le afecte la continuidad, si caduca su licencia, si tiene mucha judicialización, si no logra las aprobaciones, por ejemplo, en consulta indígena. Pero ahora lo que le dice usted, no me diga, y eso en algunos países obliga a reportar esta materialidad, y lo que ha pasado ahora es que además se les está obligando a reportar la materialidad en temas de riesgos de cambio climático, de adaptación al cambio climático. Le dice, no me diga solo el impacto que lo de afuera tiene en su proyecto o en su empresa. Cuénteme el impacto que usted produce hacia afuera, su externalidad. Mida eso también, que es algo que no se... O sea, uno lo podía hacer y algunas empresas tienen ese estándar, la mayoría no. Si uno va a muchos de los talleres de riesgo, por ejemplo, de un proyecto, el riesgo es que la comunidad, para poner un ejemplo, el que siempre se repite, que la comunidad bloquee un camino, que haya atentado. El riesgo no es que la empresa genere un problema a la calidad de vida de cierto grupo que está inserto, que es vulnerable a la... Se mapea
pero no aparece como un... pero siempre está en relación al impacto para la empresa, no sé si me explico. Entonces, hay un tema de doble materialidad y como tienes que empezar a mapear grupos que no habías mapeado antes, porque son vulnerables, porque no estaban en tu matriz de stakeholders que contaba antes, ese mapeo cambia sustancialmente. Y empiezas a preocuparte de que los grupos vulnerables tengan voz, de que los pueblos originarios, de que las mujeres, de que los que están, los más jóvenes, la tercera edad, que estén todos involucrados ahí, porque aunque no le hagan ni cosquilla a tu proyecto, los vas a tener que informar igual. Y aparece también algo que se ocupaba mucho siempre en los proyectos, pero que nadie le da mucha bola, que es el registro de quejas como medio de relacionamiento. ¿Y por qué? Porque no, empieza a ser algo formal. Y el tema es que no es solo que tengas un registro de quejas, sino que todo el mundo sepa y que esté lo más promocionado posible, que sea súper fácil de acceder, y que no solo lo registres, sino que lo gestiones, lo respondas y lo repares. Y te preocupes de si es alguien vulnerable que no se sienta amenazado por el hecho de hacer una denuncia. Es equivalente a los ethic points internos de una empresa, que también existe, o los fondos ayuda y eso, pero ahora la responsabilidad es, ok, ya, pero ¿cómo te aseguras que la persona que está haciendo esta denuncia o esta queja se sienta segura? ¿Cómo te aseguras de que estás mapeando todo lo posible? Y acá vamos de nuevo a nuestra alianza entre humanistas e ingenieros, el rol de la operación y de los proyectos de tener a mano la información. De tener a mano la información y de ser capaces de registrar y de darse cuenta cuando están, por una parte, la básica que es de dar respuesta cuando llega el especialista comunitario y le dice, oye, la señora o este caballero está reclamando porque pasó tal cosa ya, y gestiona y eres capaz de darte cuenta de lo que está pasando, de evaluar y de generar alguna solución, o de cerrar el caso también, si es que no hay mucho que... no tiene que ver directo con la gestión de la empresa, pero también más allá del especialista comunitario, es ser capaz de identificar estos riesgos. Y lo otro también súper importante, los principios rectores, mecanismos de reparación bilaterales y judiciales, que siempre esté abierta la puerta y se fomente que si hay un impacto, se repare. Por eso es menos atractivo y menos fashion reportar y trabajar en los principios rectores sobre empresa y derechos humanos que sobre los ODS. Si uno ve en lo que se está usando mucho es el compromiso con los ODS, que es súper importante, es bueno, pero que no tapa este otro. Y los esfuerzos de regulación se dan cuenta de eso y dicen, no, ok, súper bueno que tenga... que esté con los objetivos del 2030, que haya estado con los objetivos del milenio, pero no se olvide que esta es una empresa, que es una empresa grande y que produce ese impacto. Ya. Y ahora vamos a ir a pueblos indígenas, derechos humanos y consentimiento, que viene mucho más específico. Voy a seguir nomás y después hacemos las preguntas, porque acá, si no, nunca alcanzamos a llegar a esta parte. A ver el chat. Sí, por favor. Ya. Y entonces, esto estuvo también en lo de en los jueves mineros. A propósito de lo que decíamos antes, de que la minería está muchas veces en zonas apartadas, y por lo menos el 50% a nivel global se estima que está en territorio indígena. Por estas mismas exigencias, en su gran mayoría las operaciones mineras reconocen los derechos de los pueblos indígenas en base a todos los instrumentos internacionales. No solo el OIT 169, que es el que se exige para tener aprobaciones ambientales, que es como que en el fondo no se puede saltar, sino que la Declaración de Derecho Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y eso quiere decir reconocer, no es menor porque es reconocer vinculación con el territorio. Y al reconocer vinculación con el territorio, lo elevas en su rango como stakeholder mucho más relevante que lo que era hace 15, 20, 30 años atrás. Termina siendo incluso más importante que una autoridad.
El ICMM, que es el Consejo Internacional de Minería y Metalurgia, y que aúna a todas las compañías mineras más grandes, metálicas, tiene su propio enfoque de consentimiento previo, libre e informado, que es como el estándar que se ocupa para el tema de pueblos indígenas y que se va a empezar a ocupar cada vez más para cualquier comunidad anfitriona o vulnerable. También por un tema práctico de decir, ¿sabes qué? Quiero que este proyecto no se me caiga a la mitad. Pensemos, por ejemplo, en Dominga, que no tiene pueblos indígenas, pero que pareció este esfuerzo por tener consentimiento previo antes de que empiece el proyecto, libre de cualquier presión, informado, que tiene toda la capacidad de ver cuáles son los impactos. Y el enfoque del ICMM lo que hace hasta ahora es que dice, yo voy a hacer todo el esfuerzo, lo que significa que una empresa hace todo el esfuerzo por lograr el consentimiento de la comunidad indígena. Se hace cargo de los impactos, se preocupa de que no haya desigualdad, se preocupa de que el proyecto se entienda más allá de informar, sino que haya participación, que se involucre en el diseño, pero si dado el momento final del proceso no consigue el consentimiento, por X razones, y está de acuerdo, pero el proyecto está de acuerdo con la legislación y de acuerdo con el proyecto de desarrollo del país, la minera tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Igual voy a hacer el proyecto, a pesar de que no cuente con el consentimiento de la comunidad. Las empresas que avanzaron un poco más, por lo menos de las que yo conozco, un poco más que este estándar, y que están más comprometidas y que por lo tanto tienen desafíos mayores, son BHP y Río Tinto. BHP lo empezó a hacer, yo creo, hace como 2 o 3 meses atrás, y Río Tinto un poco antes, y asociado a problemas, Río Tinto a problemas graves que tuvieron en Australia, que ahí lo que dicen es, si hago todo este esfuerzo, pero si la comunidad indígena no está de acuerdo, no hago el proyecto. Y ese compromiso ya lo tienen a nivel internacional, por lo tanto no se pueden echar para atrás. Hasta antes estaba, y por lo tanto es un estándar mayor que el 169, que tampoco tampoco incluye veto. Codelco tiene el compromiso de reconocer y apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y tiene el tema del consentimiento bajo los estándares de la ICMM. Albemarle reconoce y apoya a pueblos indígenas y hace mención general. Estos no son ICMM, Albemarle y SQM. Y SQM reconoce presencia de pueblos indígenas. Eso es más o menos. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica? Y con esto termino, pero esto es súper importante. Esto no es solo diálogo, estos son acuerdos contractuales. Son acuerdos contractuales al inicio del proceso de diálogo y acuerdos contractuales una vez que se obtiene el consentimiento, que terminan siendo procesos estables, en que el intercambio de información es permanente y en que el consentimiento para que se realice el proyecto se va renovando permanentemente también. Y uno de los temas que partieron y que en el fondo hizo que esto terminara siendo aceptado también, por ejemplo, por fiscalía de las empresas y por el proyecto, que termina diciendo, nadie quiere sentirse a merced de tener o no tener consentimiento y quieren alguna estabilidad queremos alguna estabilidad para los proyectos. Entonces ahí vienen cláusulas específicas dentro del contrato que dicen la compañía minera reconoce el derecho del pueblo indígena, reconoce su vínculo especial con el territorio, con la naturaleza, y la comunidad indígena reconoce las concesiones mineras, reconoce el interés de la empresa en generar un proyecto, en generar utilidad, y tenemos esta alianza en que en conjunto nos preocupamos de ver los impactos, de cómo se mitigan y previenen, y también hay cláusulas bien específicas de cómo se comparten los beneficios de la extracción. Eso. Igual voy a compartir la presentación. Ahí queda.